Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un webinar planificado. Gracias por su valiosísima presencia. Gracias por darse cita a este evento más. Lo hemos venido realizando en varias ocasiones con el simple objetivo de difundir, de dar a conocer, compartir poco de nuestros conocimientos. Se ha venido realizando un sinnúmero de eventos en el ámbito técnico, específicamente forense informático, y que esperamos a que sea de su valiosísimo grado, ¿no? Que les sirva bastante este tipo de enseñanzas, de este tipo de técnicas que nosotros normalmente le compartimos. Vamos a dar inicio, no sin antes agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Nos están acompañando desde Perú, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, obviamente. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia. Claro que sí, Bastión nos indica si quedará grabado. Claro que sí, este evento se quedará grabado dentro de nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Bien, vamos a dar inicio a este webinar en el que vamos a ver algunas técnicas de cómo realizar la extracción de los datos de dispositivos móviles. Pero antes de ello, permítame presentarme. Mi nombre es Ricardo Serrano, soy el CEO de UCAPEN, el fundador, podríamos decirlo en este sentido, y pues bueno, adicionalmente a ello tengo más de 20 años de experiencia en el ámbito tecnológico, informático, en el ámbito técnico. Llevo de igual manera ya varios años, más de unos 12 años en el ámbito informático forense, y pues bueno, actualmente soy el instructor de UCAPEN en este ámbito, y adicionalmente a ello, otras áreas, seguridad informática, seguridad perimetral en redes y este tipo de situaciones. ¿Sí? Nuevamente, mi nombre es Ricardo Serrano, un amigo más para ustedes. Como les decía, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Todo lo relacionado a la parte de la extracción de los datos en dispositivos móviles. Pero es bien importante que primero sepamos qué es un dispositivo móvil. Y es por ello que voy a comentarles un par de diapositivas, empezando por la que se encuentra en este momento en pantalla. El dispositivo móvil no solamente es el teléfono celular, teléfono móvil, como nosotros le llamamos normalmente, sino que es todo aquel dispositivo que nos permite realizar una comunicación mediante redes de datos, como también dispositivos que se conecten a través de Wi-Fi o como ustedes deseen llamarlo. Es decir, que si hablamos de dispositivos móviles, entonces aquí tendríamos los dispositivos celulares, los smartwatch o relojes inteligentes, los PDAs, tendríamos también aquí estos otros dispositivos que nos permiten realizar la facturación en línea, las tablets y bueno, un sinnúmero de dispositivos, ¿sí? No solamente con sistemas operativos Android, sino también iOS, el mismo Windows y algunos otros adicionales que normalmente se están recién dando a conocer. Entonces todo esto de aquí es el dispositivo móvil. Dentro de estos dispositivos móviles no solamente tenemos, como les decía hace unos minutos atrás, el Android, pero es el más común. Es por ello que el día de hoy vamos a ver la extracción correcta, algunas técnicas para la extracción de los datos a través de los dispositivos móviles con sistemas operativos Android. ¿Sí? Entonces vamos a ver justamente eso el día de hoy. Es meritorio también indicarles que en el ámbito de la extracción no es el típico copy-paste, no es copiar y pegar. Esta clase o este evento, este webinar, netamente va a estar dirigido al ámbito de la informática forense.
Es decir, que aquí nosotros, los profesionales en el área, debemos tener presente muchas situaciones que son bien importantes para que lo que nosotros obtengamos a través del dispositivo móvil sirva como una evidencia en algún caso de carácter penal. Entonces no es lo mismo como lo hacemos nosotros de pronto de manera casera, copiar los datos, es decir, conectar el dispositivo móvil a nuestro computador, copiar los datos y pegar. No, acá debemos nosotros considerar varias cuestiones y como les comentaba, dentro de esto es bien importante que nosotros sepamos que un dispositivo móvil existen distintas maneras de extracción de los datos. Como ustedes pueden fijarse en la gráfica, se ha estandarizado 3 formas de extracción, de adquisición de datos. La típica, la manual, que está en la base de toda esta pirámide. Adicionalmente a ello, la lógica y por último tenemos la física. Si hablamos de la extracción de datos de carácter manual, pues simplemente es lo que nosotros solemos hacer normalmente, ¿sí? Es decir, conectar el dispositivo al computador, extraer los datos y listo. Pero esto requiere justamente la manipulación del dispositivo, es decir, navegar en todas las carpetas que tiene el dispositivo y extraer lo más importante, lo que a nosotros nos conviene o simplemente lo que el juez determine dentro de la orden judicial. Entonces, este es el manual, el más fácil, el más sencillo. Adicionalmente a esto tenemos la extracción de manera lógica. En esta de aquí ya se emplean no solamente cables, que ya sería parte de hardware, equipos netamente específicos para este tipo de extracción, sino que también aquí ya se emplean algunos software, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Como software estamos hablando de pago y software libre. Normalmente nosotros dentro de UCAPEN, en todas nuestras capacitaciones, siempre damos a conocer el software libre. ¿El por qué? Porque es muy robusto y adicionalmente a ello, todo el software de pago que ustedes de pronto puedan encontrar en el mercado tuvo sus inicios a través del software libre, sino que simplemente agregaron algo más bonito, le agregaron alguna interfaz gráfica y adicionalmente a ello le agregaron la etiqueta, por ejemplo, hablemos, OS Forensic, imaginémoslo, ¿sí? Y por ello tiene su costo. Pero si nosotros visualizamos módulo por módulo, un simple ejemplo de los Forensic, vamos a darnos cuenta que estos encontramos en el software libre. Aquí tenemos el Autopsy, tenemos de pronto el ADB y un sinnúmero de herramientas o framework que nos permiten realizar ese trabajo. No de manera gráfica o de manera mucho más rápida, sino que a través de algunas técnicas, algunos comandos y utilizando en su mayoría la consola. Entonces es por ello que normalmente nosotros damos a conocer el software libre, primero porque es libre y no nos cuesta, y segundo, es más potente, es más extenso al momento de realizar la extracción de cualquiera de los dispositivos. Pueden ser estos dispositivos móviles, computadores, cámaras web, DVRs, NVRs y este tipo de situaciones. Entonces, vuelvo a ratificar, normalmente nosotros damos a conocer el software libre. Entonces, en el segundo punto se encuentra la extracción de carácter lógica, es en la que se emplean, adicionalmente a los cables, algunos otros dispositivos, como por ejemplo el Velociraptor, tenemos el UFED y este tipo de situaciones, como también se emplean algunos software. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Y por último tenemos, y la más compleja, claro está, la adquisición de manera física. A este punto, que es el último en la pirámide, si vamos desde la base, claro está, sería la más compleja. ¿Por qué más compleja? Aquí es donde se emplean algunas técnicas como por ejemplo el chip off o la copia bit a bit. Al momento que nosotros hablamos de la copia bit a bit, se lo hace netamente a través de una lectura interna, a través de dispositivos como por ejemplo unos microscopios totalmente potentes que nos permiten visualizar el contenido en sí de los chips de almacenamiento de información.
Es decir, que aquí ya no lo hacemos mediante los dispositivos que normalmente nosotros podríamos adquirir en el mercado, sino que aquí se emplean dispositivos específicos, especiales, y adicionalmente a ello se debe desmantelar el dispositivo, extraer el chip de memoria principal y eso trasladarle hacia algunas placas especiales para que podamos extraer. Entonces ese es el chip-off. Estos, como les comento, son los tres grandes grupos o los tres puntos de extracción más importantes, más evidenciales de los datos. En modo forense, claro está, recuerden, esto es en modo forense. Si nosotros realizamos una extracción simplemente para respaldar la información, no necesariamente deberíamos seguir alguna técnica, sino simplemente copiar y pegar después de haber conectado el dispositivo al equipo, claro está, y eso es suficiente. Pero vuelvo a rectificar, estamos hablando a nivel forense. Entonces necesitamos justamente tener en consideración estos tres puntos importantes. Y adicionalmente a ello, varias otras situaciones que son importantes. Primero, no modificar la escena del delito. Es decir, que nosotros aquí, al momento de realizar la extracción de información de un dispositivo móvil, debemos considerar no manipular en su gran mayoría. Es obvio que vamos a tener que manipularlo, claro está, es verdad. Pero para ello nosotros tenemos que seguir una cadena de custodia. Debemos ir grabando cada minuto, cada segundo de nuestra intervención, no solamente con las tomas fotográficas, sino a través de videos, que evidencien todo lo que nosotros estamos realizando en la manipulación del dispositivo. Entonces son varias cuestiones que se deben considerar acá y ello justamente se lo norma a través de algunas normativas, valga la redundancia, de carácter internacional, como también en algunas ISOs. Considerando estos puntos que yo les acabo de indicar, vamos a proceder justamente a realizar ya. Recordemos que dentro de UCAPEN la parte teórica normalmente la dejamos a un lado. Es importante, claro está, pero siempre lo vamos por la parte práctica, ¿sí? Entonces todos aquellos que de pronto ya nos vienen acompañando en varias oportunidades se habrán dado cuenta que nosotros vamos más a la parte práctica que a la teórica. Así que este es el momento de iniciar nuestra parte práctica. Permítanme cerrar justamente esto y les indico lo siguiente. Vamos a trabajar mediante un programa. Me imagino que ustedes en algún momento ya lo analizaron, de pronto algunos tal vez ya lo instalaron o posiblemente vieron en algún video. Se habla justamente, o es netamente un software libre, es un sistema operativo, es una suite de investigación forense a través de la cual podemos nosotros realizar un sinnúmero de análisis, no solamente de dispositivos móviles, sino de distintos eventos dentro del ámbito forense. El software que ustedes pueden ver en este momento en pantalla es el Tsurugi. El Tsurugi es una distribución de Linux gratuita que viene con diferentes herramientas que nos permiten automatizar nuestros procesos. No es la única, es verdad, son muchas, son varias. Por ejemplo, tenemos aquí el Kane, el CSI, el Tequila, bueno, un sinnúmero de software que ya hasta se me ha olvidado, ¿sí? Pero normalmente el que nosotros utilizamos, el que recomendamos y el que vamos a ver en este momento es el Tsurugi. A través de este software, como les comentaba, tenemos un sinnúmero de herramientas. Los que ya han visto Tsurugi, han analizado Tsurugi o han instalado Tsurugi, pues sabrán prácticamente las herramientas que tenemos. Y aquellos que no, pues simplemente permítanme, les realizo una explicación breve. Dentro de las herramientas de Tsurugi están justamente para realizar imágenes, montar imágenes, sacar los hashes, en este caso calcular los hashes de cada una de las evidencias forenses que nosotros tenemos, la línea del tiempo, realizar análisis a los artefactos, realizar la recuperación de datos, análisis forense en la memoria, todo lo que tiene que ver con los análisis forenses en malware, recuperar password, realizar análisis de la red interna, red LAN en este caso,
Adicionalmente a ello, realizar análisis en las fotografías, es decir, de la estenografía, todo lo que es el módulo forense para dispositivos móviles, está justamente acá, el que vamos a utilizar, herramientas DOSING, herramientas de la nube, etcétera, etcétera, y bueno, son estas herramientas que tiene este sistema operativo, es decir, completo, totalmente completo. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente una parte de lo que nosotros tenemos dentro del conjunto de herramientas para el análisis forense en dispositivos móviles. Adicionalmente a ello, fíjense que tenemos acá para Android, para BlackBerry, para iOS y adicionalmente ella para algunas otras alternativas, como por ejemplo extraer directamente la base de datos de SQLite, un programa específico para todos los dispositivos Huawei y adicionalmente a ello para poder extraer la información del WhatsApp. Entonces, definitivamente algo más completo que esto, yo creo pues que definitivamente no tendríamos, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Dentro de las técnicas que normalmente se deben emplear en el dispositivo para proceder con extracción de forma forense, debemos considerar varias cuestiones. Y para ello voy a indicarles lo siguiente. Al momento que yo les digo que debemos considerar varias situaciones, me refiero a esto. Voy a conectarme a esta máquina virtual y adicionalmente a ello voy a compartirles mi pantalla para que entendamos lo que yo les voy indicando. Muy bien, en este preciso instante se está compartiendo la pantalla de mi dispositivo. Para que procedamos de una manera técnica a realizar la extracción de los datos del dispositivo móvil, debemos nosotros tener una preconfiguración adecuada de nuestro dispositivo, de aquel que va a ser extraída la información. Una de ellas justamente es, primer punto, recuerden, activar el modo avión. ¿Por qué activar el modo avión? Un solo objetivo principal para este punto. Cuando nosotros estamos extrayendo la información, no deben ingresar datos, por ejemplo, de WhatsApp, no deberían ingresar datos de Twitter, no deberían ingresar ningún tipo de mensaje o algún tipo de conectividad hacia el dispositivo que está siendo manipulado. ¿Por qué? Es simple. Todas las técnicas, características que nosotros debemos aplicar en el dispositivo, esta se corta o podría cortarse al momento que ingrese algún tipo de mensaje. Entonces, no tiene que ser eso. Adicionalmente a ello, es obligatoriamente recomendable activar el modo avión porque el dispositivo no tiene que modificarse absolutamente en nada. Si el momento que ingresa un mensaje al dispositivo en el pleno momento, este ya es modificado. La información, los logs y todo lo que encontramos ya no va a ser igual al momento que fue incautado el dispositivo. Por lo tanto, como parte de la cadena de custodia, lo primerito debería ser activar el modo avión para que no exista conexiones entrantes ni salientes. Y para mayor protección deberíamos nosotros ese dispositivo móvil colocarlo dentro de una funda, bolsa o sobre de Faraday para que sea totalmente hermético y no puedan ingresar ningún tipo de mensajes, ningún tipo de llamada, ningún tipo de datos, como también que salga del mismo dispositivo. Entonces, justamente para ello es activar el modo avión, para que no existan, vuelvo a rectificar, ningún tipo de interferencia al momento que nosotros estamos realizando la extracción de los mismos. En mi caso no voy a activar el modo avión porque
Simplemente porque si activo el modo avión, no van a poder ustedes visualizar lo que está en pantalla. El primer punto. El segundo punto justamente es lo siguiente. Cuando le conectamos el dispositivo a nuestro equipo, vamos a encontrarnos con esto. ¿De qué manera queremos conectar el equipo? Como transferencia de archivos, solo carga o transferir fotos. Dependiendo del software que utilicemos, es recomendable solo carga. Pero si lo vamos a realizar, por ejemplo, utilizando programas como el ADB, no va a ser tan factible. Por lo tanto, en este caso sería transferir archivos. El primer punto. Siguiente punto. Debemos activar la depuración USB en el dispositivo que está siendo analizado. Por lo tanto, nos ingresamos hacia... Si no tenemos activado, antes de nada, me olvidé. Para tener la opción de la depuración USB, tiene que estar habilitado el módulo de desarrollador. Si no está habilitado el módulo de desarrollador, no podríamos nosotros continuar con este tipo de extracción. Por lo tanto, deberíamos nosotros ingresarnos hacia acerca del teléfono y dentro de acerca del teléfono, en compilación, presionar 7 veces seguidas hasta que aparezca el siguiente mensaje. Perdón. Ahí se fija en la parte inferior, dice ya eres desarrollador. Entonces tenemos que presionar 7 veces sobre compilación para que se active el modo desarrollador. Posteriormente a que se active el modo de desarrollador, es normal, ahora sí podríamos nosotros ya observar que tenemos la opción de modo desarrollador activo en nuestro teléfono. Vamos a ver. Muy bien, opciones de desarrollador. ¿Qué es lo que tenemos que activar acá? Lo siguiente. La depuración USB, lo que tenemos en este preciso momento, aceptamos. Y adicionalmente a ello, es recomendable también, si el dispositivo le da la factibilidad, activar esta opción que dice permitir depuración ADB en modo solo carga. Pero en este caso nosotros no vamos a activarlo. ¿Por qué? Porque se encuentra activa la opción que decía copia de archivos. Adicionalmente a ello, es recomendable que no existe el bloqueo de pantalla. Por lo tanto, se recomienda también activar la opción que dice pantalla activa. Posteriormente a ello, estaría listo el dispositivo para proceder con la extracción. Veamos si es cierto. Voy a minimizar un momento esta pantalla y vamos a proceder con extracción. Antes de ello, voy a generar una carpeta. La carpeta que yo voy a crear aquí es donde yo voy a copiar todos los datos y esta carpeta se va a llamar práctica. ¿Sí? Ahí voy a copiar la información. Perfecto. Voy entonces ahora sí a realizar la extracción. ¿Qué comandos vamos a utilizar? En esta práctica del día de hoy, bueno, de hecho en este webinar, vamos a ver el uso del ADB. Dentro del módulo de forencia en móviles, en Android, yo tengo varias alternativas. Y justamente una de ellas es el ADB. Perfecto, entonces voy a activar el ADB. Fíjense que aquí no necesitamos nosotros previamente tener instalado el framework ADB, porque ya viene justamente instalado dentro de esta suite, entonces es totalmente completa. Muy bien, existen un sinnúmero de comandos, como ustedes pueden fijarse acá, estos comandos que podemos utilizar para poder realizar la extracción. Previamente a ello,
Bueno, nos faltaría bastante tiempo, no debemos tener para poder realizar una extracción completa de información que el dispositivo se encuentre ruteado y ese tipo de cuestiones. Pero por falta de tiempo vamos a obviar este tipo de situaciones y vamos directamente a realizar una extracción de la información lo más completa posible. Bueno, para ello voy a tener que ingresarme primero hacia la carpeta que yo creé para que dentro de ella yo pueda extraer la información. ¿Cómo se llama? En este caso es la carpeta práctica. Me ingresé, estoy dentro de la carpeta práctica y ahora sí voy a proceder a realizar el enlace. Si ustedes en algún momento ya utilizaron el comando adb, saben entonces que el comando que nos permite realizar el enlace es adb espacio device. Está realizándose en este preciso instante la conectividad y fíjense, nos indica que se va a proceder a realizar la conectividad mediante el puerto 5037, ha realizado la conectividad y en este momento nos indica que ya el dispositivo AGTDU 1932, etcétera, 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 está autorizado. Es decir, que ya tenemos en este preciso instante la conectividad, ¿sí? Pero fíjense en algo bien importante que también aparece en la pantalla, en el dispositivo. Me está indicando que de manera externa algún software está tratando de conectarse al dispositivo, ¿sí? Vamos a decirle que sí. Voy a confiar en esta PC y voy a aceptar la conectividad mediante la depuración USB. Vamos a continuar. Tenemos ya enlazado. Si yo, por ejemplo, en este momento realizo o me ingreso hacia el dispositivo y este tipo de situaciones, pues es obvio que voy a poder conectarme, poder observar la información que tengo en el dispositivo y este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces sí ya puedo realizar. Pero vuelvo a ratificar, por falta de tiempo, vamos a obviar esta parte y vamos a extraer la información. Recuerden algo bien importante, es sencillo para nosotros ingresarnos normalmente, como les comento, ¿no? Ingresarnos después de haber conectado el dispositivo, ingresarme hacia el dispositivo conectado, memoria interna, selecciono todo, control C, me dirijo hacia la carpeta y control V, copiar y pegar. Eso sería todo. Pero en este caso, vuelvo a ratificar, estamos realizando una extracción en nivel forense. Debemos evitar en lo mínimo tener un grado de modificación de la escena del crimen. Entonces para ello debemos hacerlo de manera externa. De esta forma no se modifican los logs, no se podría modificar de pronto por obvias circunstancias. Imaginemos que de pronto ustedes están realizando este tipo de extracción de manera directa en Windows y Windows lastimosamente tiene algún tipo de virus. Podríamos disponer del virus en el dispositivo, es decir, que podríamos contagiarlo. Y bueno, un sinnúmero de cuestiones. Al momento, qué sé yo, de copiar la información del dispositivo móvil de manera manual y pegarla en el computador, se podría modificar, y de hecho se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque la línea del tiempo ya genera otro punto. Copiar y pegar, ustedes se habrán dado cuenta en Windows. ¿Qué sucede? Si yo copio de una carpeta a otra carpeta y ese archivo, por ejemplo, se generó y se copió la última vez hace una semana, pero si yo copio el día de hoy, va a fijarse el archivo con la fecha del día de hoy y la hora en el momento que fue copiado. Entonces se está modificando la línea del tiempo del archivo. Entonces, para evitar eso, justamente no debemos copiarlo manualmente, sino utilizando este tipo de herramientas. Muy bien, tenemos adicionalmente, después de habernos conectado hacia el dispositivo, un comando que normalmente es el que se utiliza con el ADB para realizar la extracción desde el dispositivo hacia el computador. Y para ellos justamente es el ADB Backup y aquí viene lo más importante. Le estamos indicando que estamos realizando un backup del dispositivo. Los parámetros que podemos utilizar son todos los que están acá. ¿Qué es lo que queremos copiar?
para no sernos tan largo en este ejemplo. Yo quiero copiar para realizar, por ejemplo, un análisis de malware. Yo voy a copiar todos los aplicativos APK. Muy bien, entonces voy a respaldar los APK. Por ejemplo, quiero respaldar toda la información de la micro SD. Entonces, shared. Adicionalmente a ello, y como es normal, quiero respaldar el sistema operativo. Entonces, system. Y así sucesivamente. Y si quiero respaldar todo, pues entonces simplemente all. Esto de aquí nos permitiría de manera directa extraer la información. Pero algo bien importante, yo necesito que todo eso se grabe en un solo archivo, para que posteriormente a ello, después de la extracción, después del backup, este me permite generar un hash. ¿Para qué es el hash? Como ustedes de pronto saben, es el cálculo de la firma digital en cierto sentido. Es la protección para que nosotros, como investigadores forenses, peritos informáticos, etcétera, etcétera, indiquemos que no se ha adulterado en ningún momento de la cadena de custodia aquel archivo, aquel artefacto que hemos extraído del dispositivo. Entonces es por ello que voy a indicar lo siguiente. Yo quiero aquí decir que se va a grabar a un archivo con el nombre, por ejemplo, se va a llamar práctica. Voy a agregar simplemente el nombre práctica. Y a continuación la extensión. En este caso va a ser AB. Muy bien. Presiono Enter y fíjense lo que sucede a continuación en el equipo o dispositivo móvil. Nos está preguntando que se va a realizar una copia completa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, copia de respaldo completo del dispositivo. Entonces, en este preciso instante está procediéndose a realizar una extracción de toda la información. No va a ser el 100%, es verdad. ¿Por qué? Porque el dispositivo debería estar previamente ruteado. Como no está ruteado, se va a copiar todas las carpetas que el usuario tiene acceso. Es decir, la carpeta, por ejemplo, de fotografías, la carpeta de descargas, la carpeta de WhatsApp, la carpeta de Telegram, y es decir, absolutamente todas las carpetas a través de las cuales nosotros como usuarios almacenamos la información, almacenamos los mensajes, almacenamos los audios y adicionalmente a ello todas las demás carpetas propias del sistema. Entonces todo eso es lo que se va a copiar con este comando. Posteriormente a ello, esta es una de las primeras extracciones que normalmente se realizan, ¿no? Posteriormente a ello, lo que se debe realizar es calcular el hash. Y eso sería, en cierto sentido, toda la extracción. Vuelvo a ratificar, ¿qué es lo que se está extrayendo en este momento? Apenas un pequeño porcentaje, porque el dispositivo no está ruteado, pero es la manera más correcta. Normalmente nosotros, dentro del ámbito de la investigación informática forense, dentro del peritaje forense o dentro del peritaje informático, no debemos tener un tipo de intrusión agresiva en los dispositivos. Debemos definitivamente tener menos interactividad con el computador, con el dispositivo o cualquier artefacto en su totalidad nula. Es obvio que vamos a tener que obligatoriamente disponer de ciertas cuestiones, sí es verdad, pero debemos en su posibilidad no manipular muchas ocasiones o en este caso manipular constantemente. Muy bien, nos indica que en este preciso instante ya se ha respaldado la información y tenemos acá, se llama práctica.ab. Veamos si es cierto. Me ingreso acá, se generó la carpeta práctica anteriormente y dentro de práctica tengo ya en este preciso instante el respaldo forense del dispositivo. Pesa 301 megas, está prácticamente no comprimido de manera normal, sino a través del mismo programa. Posteriormente se lo tiene que montar y
a través, después del montado prácticamente, y a través de programas como por ejemplo la autopsia, realizar el análisis forense de los datos encontrados o alojados en esta imagen forense que acabamos de crear. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos realizar utilizando el comando ADB. Existen otros programas, sí es verdad, les voy a indicar en este preciso instante de manera rápida. Existen otros comandos. Si hablamos de Tsurugi, encontramos unos ya preestablecidos. Por ejemplo, tenemos acá el triaje y adicionalmente a ello el módulo forense. Por ejemplo, vamos a ver el módulo forense y aquí nos indica, ¿no? Por ejemplo, nos dice que ingrese el nombre de la carpeta en la cual vamos a realizar la adquisición. La carpeta va a ser, ya tenemos creada, se va a llamar práctica. Muy bien, y acá tenemos. Nos dice si queremos nosotros realizar una copia del sistema o una imagen, en este caso del dispositivo, el número 1. 2, realizar el montaje de la copia que anteriormente hemos realizado. 3, obtener la comunicación, en este caso las DAMs y todo este tipo de cosas. Entonces, este programa es más automatizado. Es decir, todo lo que nosotros decimos anteriormente, deberíamos hacerlo de manera automática a través de esto. Entonces, si por ejemplo yo presiono el número 1 y Enter, ahí nos va a indicar, bueno, previamente si se encuentra ruteado, claro está. Nos va a indicar las particiones del dispositivo y que seleccionemos la partición más importante, la partición 0, para proceder a realizar la extracción. En este caso nos indica que no se puede realizar. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a las particiones. Es decir, que para poder emplear este comando necesitamos, como anteriormente lo dije, disponer del dispositivo ruteado. Caso contrario no podríamos realizarlo. ¿Sí? Entonces, este es otro comando de los que nosotros podemos utilizar. Y así existen más. Vamos nuevamente con el último ejemplo dentro del Tsurugi y por ejemplo voy a hacerlo a través del triaje. Este comando tiene un sinnúmero de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, adquirir mediante ADB, lo que hicimos manualmente, aquí lo hacemos de manera automática, adquirir mediante ADB una copia completa del dispositivo, siempre y cuando se encuentre ruteado, caso contrario solamente de las carpetas más importantes. Adquirir, ¿sí?, todas las carpetas del sistema, adquirir toda la información de la SD card o de la tarjeta externa, ¿sí?, y extraer las APKs, extraer los datos y todo lo demás. Entonces, este es otro comando que también es más fácil utilizarlo, ¿no? Perfecto, entonces eso es lo que nosotros solemos realizar dentro de este tipo de programas. Ahora, ¿existe algún otro programa que sea para Windows? Claro que sí. ¿Cuáles son aquellos programas? Existen varios, ¿sí? Existen varios. Pero antes de ello, permítanme ver si existe alguna consulta, alguna pregunta. Permítanme un momento, por favor, ¿sí? A ver, acá tenemos lo siguiente. Saludos cordiales, qué gusto. María del Carmen, un gusto. Saludos. A ver, dice Darkior, ¿en qué forma puede configurarse la protección de escritura en la extracción de la evidencia? Bien, si hablamos nosotros de un dispositivo hardware, estos dispositivos, los más actuales, ya vienen con un predispositivo o un componente adicional que le evita disponer la escritura sobre el dispositivo. Entonces, este es de manera automática. Ahora, si nosotros de pronto utilizamos, escuchen bien, utilizamos el software Kane, este automáticamente viene ya bloqueado para que no se pueda escribir en el dispositivo, ¿sí? A través del software que nosotros estamos utilizando en este momento, de igual manera, todo lo que nosotros realizamos como montajes, los dispositivos se mantienen sin el privilegio de escritura, solamente con el privilegio de lectura. Eso quiere decir que se mantiene dentro de la cadena de custodia la integridad de los archivos. ¿Sí? Esto es en los dos sistemas, en el Tsurugi como también dentro del Kane.
Otros programas, hablemos por ejemplo del Tequila, que es una distribución mexicana, este no tiene este módulo que le permite bloquear automáticamente contra escritura. Entonces ahí deberíamos nosotros descargarnos algunos aplicativos, algunos framework gratuitos que nos permite realizar este tipo de cuestiones. Bien, adicionalmente a ello nos dice lo siguiente. Bien, también extrae datos de otras aplicaciones como Signal. Bueno, de hecho, al momento que nosotros extraemos toda la información, escuchen bien, toda la información, se extrae todo. Y si hablamos de Signal, es una carpeta. Entonces, sí, extrae toda la información también de Signal. Porque, recuerden, al momento que nosotros extraemos de lo que nosotros hicimos hace unos momentos atrás, se extraen las carpetas que el usuario modifica manualmente. La carpeta de Signal, la carpeta de Telegram, la carpeta de WhatsApp, la carpeta de Messenger de Facebook, son carpetas a las cuales nosotros manualmente podemos ingresar información, eliminar información. Por lo tanto, estas carpetas son de uso del usuario. Por lo tanto, sí se pueden extraer a través del comando que nosotros lo vimos anteriormente. Bien, Juan Carlos nos indica, ¿todos los celulares con software Android se puede colocar en modo ruteador? Bueno, si hablamos de las versiones 7 hacia abajo, es más fácil rutear. ¿Sí? Rutear me está diciendo, ¿no? Sí, rutear. Pero en versiones, por ejemplo, la 8, la 9, 10, la 11, ya está un poco más compleja la forma de rutear. Para ello nosotros utilizamos programas como, por ejemplo, el KingoRoot, el KingRoot, que son los mejores. Pero vuelvo a ratificar, en versiones más actuales, el 8, 9, 10, 11, y es un poquito más complejo. Android tiene mayores seguridades, así que de pronto en los próximos, semanas o meses, posiblemente ya tengamos algún programa para poder rutear el dispositivo. Así, Ricardo Ortega, programas recomendados para rutear, como les comento, el KingRoot o el KingoRoot. Esos normalmente se utilizan porque son más eficaces. Muy bien, Cristóbal Álvarez. El ruteo del móvil afecta la integridad del procedimiento de extracción forense. Bien, es una excelente pregunta. El ruteo lo que hace es eliminar la seguridad del sistema operativo y por ende la integridad del dispositivo. Si dentro de la extracción forense la orden del juez es de extraer toda la información, obligatoriamente se tiene que realizar este procedimiento. Pero se contradice con lo que dicen las normativas y lo que dice la ley. Es verdad, se contradice. Pero justamente aquí viene lo más importante. Los únicos que se encuentran autorizados para realizar este tipo de manipulación son los peritos forenses, los investigadores informáticos forenses, siempre y cuando tengan en este caso el permiso del juez, ¿sí? Caso contrario no lo podrían hacer. Entonces son los únicos que pueden realizar este tipo de manipulación, pero no es simplemente de llegar con la manipulación, le conecto y listo. No, para nada. Recuerden lo que les dije hace unos minutos atrás. El perito forense, el perito informático, el investigador informático forense, lo que tiene que hacer es blindarse para que no exista ningún tipo de problema o fraude procesal. Para ello, deberíamos por lo menos acompañarnos de una cámara de videograbación. De mejor manera serían dos. ¿Por qué las cámaras de videograbación? Una que se encuentre enfocando a la pantalla del dispositivo donde estamos nosotros procediendo a realizar la extracción. Es decir, por ejemplo, en este momento la pantalla que ustedes observan por medio del canal. Porque solamente de esa manera se evidencia minuto a minuto, segundo a segundo, qué es lo que estamos realizando. Adicionalmente a ello, ¿sí? Deberíamos tener una segunda cámara de video grabación que permita visualizar a unos 2 metros de pronto todo lo que nosotros estamos realizando en el dispositivo. Si hablamos de un computador, en el computador, y si hablamos de un dispositivo móvil, en el dispositivo móvil. Entonces es bien importante ello. ¿Por qué? Porque ese video nosotros adjuntamos como evidencia
de la cadena de custodia. Y ahí vamos nosotros a indicar que durante todo el procedimiento de la extracción se realizó netamente lo más importante, es decir, el ruteo, en el caso de ser necesario, el backup de toda la información desde el dispositivo hacia el computador y sucesivamente. Entonces, eso es lo que se tiene que evidenciar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las filmaciones. No basta simplemente con una cámara fotográfica, porque no podemos nosotros allí evidenciar que después de un minuto se realizó algún tipo de, qué sé yo, manipulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por ello que mínimo 2 cámaras de grabación de video. Con ello, vuelvo a rectificar, nos blindamos de todos los posibles inconvenientes que más adelante algún abogado defensor de la otra contraparte nos quiera imputar a nosotros. A ver, acá nos indica algo más. Muy bien, Rolando nos pregunta, toda extracción es previa autorización del juez siempre y cuando ésta se requiera para algún caso de carácter penal, por ejemplo, solamente allí. Por ejemplo, hablemos de que se está realizando algún tipo de investigación, se capturó a un pediatra, por ejemplo, o a un violador, imaginémonos, o alguien que posiblemente está realizando amenazas a través del dispositivo móvil. Entonces, después de la incautación del dispositivo, después de la cadena de custodia y adicionalmente a ello la protección del mismo, se tiene que realizar. Pero esto de aquí, vuelvo a ratificar, siempre tiene que ser con el pedido del juez. Nosotros así directamente no podemos, en este caso, incautar, extraer información, porque eso es violación a la intimidad de una persona. A ver, Cristóbal nos dice, ¿el proceso extrae toda la información de los aplicativos instalados? Así es. Pero será legible los chats de la app. Bueno, en este caso, si nosotros extraemos la información del WhatsApp, obviamente que deberíamos también extraer las credenciales y para ello necesitamos tener el privilegio de root, es decir, debe estar rooteado el dispositivo. Exactamente, lo mismo en Telegram, Cristóbal. Alejandro, ¿esos programas se pueden instalar en otras distribuciones? Claro que sí. Es por eso, eso es lo bueno del software libre. Son frameworks, son programas, son programaciones que podemos instalar en cualquier distribución de software libre. No hay ningún inconveniente. A ver, dice Manfred, para el caso de Android 10 que viene cifrado por defecto y para activar la depuración USB, pide desactivar el cifrado, pero también pide borrar los datos. A ver, no. La depuración USB es diferente, ¿sí? A ver, el Android 10. A menos de que usted le haya cifrado, es obvio que el primero le va a quitar o le va a decir que quite el cifrado. Pero normalmente el Android 10 no viene con el cifrado de datos. Esa es una protección que nosotros al momento de ejecutar la primera instalación del sistema o al momento de reinstalar el sistema nos indica si queremos cifrar los datos. Caso contrario, no. Sí, perfecto. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Muy bien, gracias por todos los mensajes. Vamos a ver una segunda manera de extracción y con ello vamos a culminar justamente este pequeño webinar. Lo hemos visto mediante el Tsurugi. ¿Existen programas que nos dé la factibilidad en Windows? Claro que sí. Y tenemos nosotros varios programas. Normalmente el que yo utilizo es el AdKit. Ya vamos a ver justamente de cuáles hablo. A ver, permítame un momento. Bueno, tenemos otro que también es el Andriller. Este Andriller es un programa pequeño para Windows. Es un programa que no tiene mayor complicación y también necesita que el dispositivo se encuentre rooteado, claro está. Dentro del Andriller tenemos de manera automatizada los comandos ADB que nos dan la factibilidad justamente de realizar extracción. Les voy a indicar, mientras se carga justamente el Magnet AdKit, les voy a indicar. Algo bien importante, el Magnet AdKit es una herramienta gratuita y es parte de la suite del Magnet
de extracción forense y análisis forense. ¿Sí? Es parte. Entonces, esta herramienta es gratuita. ¿Se puede utilizar en algún tipo de análisis forense o extracción forense? Claro que sí. Es gratuita, recuerden. Esta de aquí no está craqueada, nada por el estilo. Por lo tanto, en muchos países sí se puede utilizar el software gratuito o el software libre. Pero si de pronto nos vamos a Argentina, lastimosamente allí las leyes son diferentes. Ahí no hacen válido el software libre, de pronto el software gratuito posiblemente sí, pero el software libre no. Y ahí le obligan al perito forense o al perito informático que el software que se debe emplear para la extracción tiene que ser de pago. Debe tener una licencia, caso contrario, el caso se cae. ¿Sí? Entonces, bueno, en muchos de los países, a excepción de Argentina, el software libre como software gratuito sí es válido. Pero si ustedes de pronto por allí craquean algún software, eso no es válido. En lugar de que el delincuente informático se vaya tras las rejas, van a ir ustedes. Entonces no es recomendable en este sentido. ¿Sí? Muy bien. Este es el Andriller, esta ventana flotante que en este preciso instante ustedes están observando. Este Andriller prácticamente nos da la factibilidad, como les comento, de realizar una extracción directa, sin mayores contratiempos. De manera directa, sin mayores contratiempos, lo que ustedes pueden observar justamente en este preciso instante en pantalla, ¿no? Pero bueno, eso va a ser un ejemplo posterior. Bien, aquí nosotros tenemos el dispositivo o el programa que nos da la factibilidad de realizar una extracción mediante un software específicamente para Windows. En este dispositivo o prácticamente en este programa nos da no solamente la posibilidad de extraer dispositivos móviles, sino que también nos da la factibilidad de extraer información a través de discos duros y lo que ustedes pueden observar justamente en este preciso instante en pantalla. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si nos vamos hacia opciones, ¿sí? Si nos vamos acá, no aparece en el dispositivo que estoy buscando. Entonces aquí nos da la factibilidad, fíjense ustedes, de poder extraer dispositivos Android como también los iOS y algunas otras opciones, ¿no? Que dice, o pruebe opciones de recuperación avanzadas utilizando comandos o técnicas TWRP. Entonces, este programa nos permite justamente realizar este tipo de extracciones. Si seleccionamos Android, aquí nos va a mostrar paso a paso qué es lo que tendríamos que realizar para realizar, perdón la redundancia, la adquisición. Y son todos estos pasos. Y es lo mismo que anteriormente nosotros lo hicimos utilizando el Surge. Entonces, este programa es semejante a lo que hicimos anteriormente.